¿Cómo están? ¿Qué tal? Estamos de nuevo en una clase de matemáticas dirigida a estudiantes del nivel de octavo grado y seguimos con temas de geometría. Ya hemos visto temas relativos a las rectas paralelas. Y ahora estamos entrando a lo que son las temáticas relacionadas con la congruencia de triángulos. Y como una preparación para esa temática que vamos a estar viendo más adelante, en clases sucesivas, hoy vamos a comenzar con el tema suma de las medidas de los ángulos de un triángulo. Vamos a repasar un punto importante antes de entrar de lleno en esta temática. Leamos juntos. El ángulo interno de un triángulo es el que está formado por dos de sus lados y queda ubicado en el interior del triángulo. O sea que dos de sus lados forman el ángulo, dos de los lados del triángulo, y está por dentro de la figura. Veamos, el ángulo A sería esta abertura que tenemos aquí, y está formado por este lado y este otro lado del triángulo. Se cumple la definición. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. ¿Verdad? Está formado por dos lados y está por dentro de la figura, formado por dos lados y dentro de la figura. Entonces tenemos tres ángulos internos. Hay otro punto importante que se ha visto desde los primeros grados y lo vamos a recordar. Y es muy fundamental que lo manejemos. Ya lo van a ver en los temas siguientes. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Es algo que se aprende en cuarto grado, quinto, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Y pues es importante traerlo a la memoria porque es un concepto fundamental para la temática que vamos a estar desarrollando con triángulos y sus congruencias también. Ángulos internos de un triángulo es 180. Es decir que al sumar el ángulo A, lo que mide, al sumar el ángulo B y al sumar el ángulo C, sus medidas, la suma de los tres me resulta siempre 180 grados. Esto es algo ya demostrado. Pero en la clase de hoy lo vamos a hacer, vamos a demostrarlo. Quizás alguien ponga en duda, ¿y cómo es que se sabe que eso es así? ¿Cómo se averigua que realmente la suma de los tres ángulos, A, B más C, me va a dar 180 grados? Hay dos maneras, de hecho hay muchas maneras de demostrarlo. Nosotros vamos a examinar dos de ellas en esta clase. Así que paciencia. Miremos acá. Medida del ángulo A más medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados, que es lo que estábamos aquí resaltando. Muy bien, ahora ya con eso en mente, vamos a la demostración. Y vamos a trabajar pues despacito. Ustedes saquen su cuaderno y consigan algunos materiales, como por ejemplo una tijera, pegamento, y también pues un papel, ¿verdad? Una hojita de papel bond, ¿verdad? O incluso de su misma cuaderno, ¿verdad? Si no cuentan con una de papel bond a mano, y colores, o sea, si disponen de colores. Muy bien, ya con esos materiales vamos a hacer la siguiente demostración. En parte es una construcción la que vamos a hacer. Así que atentos, vamos a seguir los pasos que están aquí. En primer lugar, vamos a ir remarcando el paso. El primer paso nos dice: dibuje un triángulo en su cuaderno. Puede ser un triángulo cualquiera. Puede parecerse a este que tenemos en la imagen, o pueden hacerlo un poco más alto, un poco más desigual los lados, escaleno, agudo, como ustedes lo quieran hacer. Un triángulo en su cuaderno. Lo que sí van a hacer ustedes es indicar sus ángulos A, B y C con colores diferentes. Ya van a ver ustedes por qué lo pido así. Entonces tengo aquí el ángulo A con color anaranjado, el ángulo B color azul, el ángulo C en color verde. Estos son los colores que yo elegí. Desde luego ustedes, con sus gustos y con los colores que dispongan, pueden hacerlo siempre y cuando los tres ángulos estén en colores diferentes. Cuidado ahí, ¿verdad? Tienen que ser diferentes. Bien, ese sería el primer paso, que aquí ya lo teníamos más o menos trazado. Así que no hay nada que hacer porque ya lo tenía hecho. Ustedes pues dibujen, a dibujar.
Usen una regla también, parte de los materiales. Y herramientas. Paso número 2. Dibuje otro triángulo, ojo, que tenga las mismas medidas del triángulo 1. O sea, del triángulo 1 me refiero al que acaban de dibujar en su cuaderno. Eso es algo clave. Tiene que ser idéntico, las mismas medidas. Pueden calcarlo, o pueden usar la regla para medir los lados, qué sé yo. Hay muchas maneras como ustedes pueden determinar o encontrar un triángulo que sea idéntico, ¿verdad? Idéntico, y ese lo van a dibujar en el papel aparte que les mencioné al inicio, en el papel aparte, y cuidando de que también coincidan los colores, ¿verdad? O sea, así como yo aquí, por ejemplo, el A es anaranjado, B azul, C verde, el segundo triángulo también tiene que ser idéntico al primero. Bueno, como yo estoy en un medio digital, no voy a trabajar en papel, pero sí sobre la pizarra digital, y aquí estoy haciendo mi calcado, Miren qué práctico. Ya lo tengo. Ya tengo mi segundo triángulo. Pues vamos a suponer que este está sobre una hoja de papel aparte, ¿verdad? Una que puedo quitar, ¿verdad? Que no está pegada al cuaderno, ¿verdad? Ahí. Muy bien. Ya los tenemos. Los dos triángulos son idénticos en todo, ¿verdad? Ahora bien, vamos al siguiente paso. Y nos dice el siguiente paso. Recorte el triángulo 2, o sea, el triángulo que se dibujó en el papel aparte, en 3 pedazos, cuidando que quede un ángulo interno en cada pedazo. Esa es la condición. O sea, que voy a hacer una partición, no importa cómo lo hagan con su tijera, ¿verdad? Lo que sí tienen que hacer ustedes es que los lados, que los ángulos internos quede uno en cada pedazo. 3 pedazos, o sea que voy a hacer una partición por aquí, perdón, una partición por acá y otra por acá, ¿verdad? De manera que me queden 3 ángulos, uno en cada pedazo. Muy bien, entonces para ello también, como estoy en un medio digital, pues hay que ser ingeniosos y vamos a empezar a cortar. Miren, el primer corte lo voy a hacer con ¿verdad? Con la tijera, también digital, ¿no? La tecnología. No importa si no cubro todo el espacio, ¿verdad? Aquí está, aquí tengo mi primer pedazo, lo voy poniendo acá. Mi primer pedazo, vamos a cortar otra vez, ahora voy a cortar el B. Recuerden que la condición es que un ángulo esté en cada pedazo. Aquí tengo mi segundo pedazo. Y me faltaría el tercero, que es el C. Entonces tendríamos acá, hacemos el corte. Y aquí lo tenemos, ¿ven? Ya hice mis recortes. Lógicamente se supone que como estoy cortando este ya no está, ¿verdad? Y estos son los pedazos de los que dispongo. El ángulo A. Se me había ocultado uno de los laditos ahí, ¿verdad? Lo vamos a poner sobreexpuesto, para que no se me oculte. Y el C. Ahí los tenemos. Muy bien. Ese sería el paso número 3. Como ven, el papel sobre el triángulo idéntico al primero, que dibujamos en un papel aparte, con nuestra tijerita lo recortamos, ¿verdad? Aquí tengo ya mis pedazos. Muy bien. Ahora que ya tengo mis pedazos, vamos al paso número 4. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Nos movemos al paso número 4. Y nos dice así. Péguelos al par del triángulo 1, haciendo coincidir los 3 ángulos internos. Y aquí ya está básicamente casi consumada la demostración. Vamos a correr esto un poquito acá. Miren bien. Voy a colocar el ángulo B en la misma posición que está el triángulo original. Voy a colocar el ángulo A.
preocupen que esto después se superpone. Te lo vamos a colocar por encima. Tenía que haber hecho un corte más cuidadoso. Por lo visto voy a tener un poco de problemas con esto. Y aquí este lo vamos a girar, ¿verdad? Lo vamos a girar. No debería de pasar eso de que se superponen así hoy. Pero bueno. Y este lo vamos a colocar por encima. Bien, tuve que hacer una pequeña pausa del video porque me di cuenta de que, bueno, cuando preparé la clase, la imagen que tengo aquí, este triángulo, es una foto, es una imagen, no es un dibujo directo en la pantalla. Entonces, al superponer las figuritas, se me montan, ¿verdad? Y es imposible, una encima de la otra, se me ocultan y es imposible verlas. Así que, por eso es que me he visto obligado a dejarla de esta manera. Ahí, se visualiza. Nada más que ustedes van a pegar esta imagen aquí, la van a pegar y se va a verificar que la suma de A más B más C forma un ángulo de 180 grados. O sea que lo que se produce aquí, ¿verdad? Lo vamos a hacer acá, es un ángulo de 180 grados. Al sumar A más B más C. Este sería B, este sería A, y este sería el ángulo C, que lo único que hizo fue darle vuelta, ¿no? Ahora esto de acá. Y agregamos el ángulo A para que quede claro cuál era la idea de la demostración. Siempre se aprenden cosas. Pero aquí lo tenemos, esta es la idea. Observen pues que al juntar las tres figuritas cortadas, se me forma esto. Y esto ya lo conocemos desde la escuela, que es el ángulo de 180 grados. Y ahí estamos demostrando, precisamente, de que la suma de los ángulos internos suman 180. Esta es la demostración 1. Se hace con recortes, es una construcción. Bueno, les invito a que lo hagan, ¿verdad? A veces hasta saca un poquito del aburrimiento estar haciendo trabajos con las manos. Así que les invito a que trabajen un poquito, ¿verdad? Y que lo hagan. Y me pegan esta figurita insertada aquí, justo en el espacio vacío. Y verificarán que se cumple esto. Muy bien. Pasamos a la siguiente demostración. Ahora sí, vamos a ver esto en qué consiste. Demuestre que la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados, pero ahora nos piden que usemos rectas paralelas. En una clase previa, cuando vimos el tema de las rectas paralelas, aprendíamos a usar las reglas o las escuadras, ¿verdad? Pues las vamos a volver a usar. Vamos a sacar dos. A ver, solo una me pareció. Sacamos la segunda. Y ahí la tenemos. Volvemos este menú. Esta la voy a reducir un poquito para que me quede como la de 45, ¿verdad? Vamos a suponer que es la de 45. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con lo que es lo que hemos aprendido en temas previos sobre paralelas. Voy a girar esta regla. Vamos a mover. La sigo girando. La sigo girando. De manera que el lado que está graduado coincida con la base del triángulo. Vamos a ver. Ahí creo que coincidiría. Y lo probamos a ver, ¿verdad? Si no, lo hacemos el ajuste.
Y ahí está. Ahí lo tenemos. Me interesa el punto del vértice C, este de aquí, ¿verdad? Porque quiero trazar una recta paralela que pase por C, que pase por el vértice C. Entonces este también lo voy a girar. De manera que el ángulo de 90 grados de esta escuadra también coincida con la base del triángulo. Ahí lo tenemos, ¿lo ven? Ahora sí, esta escuadra, la más grande, el cartabón, no la voy a mover, la voy a dejar estática, fija. Y la que voy a deslizar hacia arriba es la otra escuadra, esta de aquí, la pequeña. Y ahí vemos que ya podríamos nosotros dibujar nuestra recta paralela que pasa por C. Ahí la dibujamos. A ver. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a trazarla, ¿verdad? Vamos a hacer como que estamos usando la regla. Y ahí la estamos, ahí la tenemos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahora que ya tengo mi trazado aquí arriba, las reglas ya cumplieron su función. Entonces las movemos hacia un costado para que no me vayan a estorbar, ¿verdad? Pero son tan útiles en temas de geometría, son muy útiles. Y tengo ahí mis rectas paralelas. Pueden ver que la base del triángulo es paralela con esa recta que está aquí, porque utilizamos el procedimiento correcto. Entonces vamos a indicar ese paralelismo. Ya conocemos la simbología que se usa, ¿verdad? Se usa una flechita, así que vamos a hacer acá. Esta recta es paralela. Son paralelas. Las tenemos, ¿verdad? Que son paralelas. Pero sucede una cuestión interesante. El ángulo A es alterno interno con ¿qué ángulo? No lo tenemos marcado, pero lo vamos a marcar ahorita. Este ángulo que está aquí le vamos a llamar X. Y este ángulo que está acá, que se formó con la paralela y el lado AC, le vamos a llamar Y. Tenemos los ángulos, ángulo X, ángulo Y. Ustedes observan, el ángulo B es un ángulo alterno interno con el ángulo X. Y por lo tanto, por el concepto, como dice acá, aplicaremos el concepto de ángulos alternos internos en rectas paralelas. Ya sabemos de un tema previo, ¿verdad?, de rectas paralelas, que estos dos ángulos son de la misma medida. O sea que yo puedo decir, medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo X. Me gusta mejor. Medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo X. Podemos aplicar la misma idea para el ángulo A. El ángulo A es alterno interno con el ángulo Y. Y como son paralelas, ya está demostrado de temas previos que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo Y. Y ahora veamos estos tres ángulos, ángulo X, ángulo C y ángulo Y. ¿Qué ángulo nos forman? ¿Qué ángulo forman los tres? Lo vamos a hacer aquí en grande, miren, para que se vea, ¿eh? Todo este forman 180 grados. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente: medida del ángulo X más medida del ángulo Y más medida del ángulo C es igual a 180 grados.
¿Correcto? Correcto. Ahora ya sabemos que el ángulo X es el ángulo B. Medida del ángulo B. Más el ángulo Y es el ángulo A. Porque son congruentes, ¿no? Tienen la misma medida. Aquí está. Por alternos internos lo vimos, ¿verdad? Y el ángulo C pues es el mismo. Es igual a 180 grados. Observen que ya lo tenemos. Medida del ángulo A, medida del ángulo B, más medida del ángulo C, es igual a 180 grados, que era lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Lo queríamos demostrar y aquí se ve claramente con rectas paralelas. ¿Verdad? ¿Cómo se escribe lo que queríamos demostrar? Lo que queríamos demostrar. Lo voy a borrar porque después, cuando saque la guía, alguien va a quedarse preguntando qué significa, ¿verdad? Solo los que miran los videos van a saber. Pero mejor dejémoslo así. Entonces, esto era lo que queríamos demostrar. Y entonces, pues nos queda, bueno, valga la redundancia, claro, ha demostrado que la suma de los tres ángulos internos suma 180. Lo hicimos de dos formas, ¿verdad? Perfecto. Ahora que ya eso está más que claro, vamos a un ejemplo. Y nos dice el ejemplo 1. Encuentre la medida del ángulo X aplicando la propiedad de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Encuentre la medida del ángulo X aplicando esta propiedad. Sabemos que los tres ángulos internos suman 180 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a decir así. Veamos. Medida del ángulo X, que es el ángulo que quiero averiguar, es igual a 180 grados menos 70 grados menos 45 grados. Vean, a 180 le estoy restando los dos ángulos que ya conozco que me dan en la figura. Una simple operación aritmética de resta, de sustracción, nos lleva a ¿cuánto? 180 menos 70 son 110. Menos 45. Escribámoslo. 110 menos 45 grados. Medida del ángulo X es igual a ¿cuánto? Serían 65. Vamos a ver, 35 más 10, 110. 35 más 10, 45. Estamos en lo correcto. Esto sería la solución para el ángulo desconocido X. ¿Cómo se van a resolver estos ejercicios? De una forma sencillita. A 180 le vamos a restar los ángulos conocidos. Y así determinaremos el ángulo que no conocemos. Repito. A 180 le vamos a restar los ángulos que me dan para encontrar el que no conozco. ¿Quedó claro? Espero que sí, porque lo que sigue es que ustedes también pongan en práctica lo que acabamos de hacer. Se les dan tres triángulos, dos ángulos conocidos, y el trabajo de ustedes va a ser encontrar el que falta. En el inciso B, este cuadrito significa que mide 90 grados, ¿verdad? Vamos a escribírselos ahí con una ayuda, pero no crean que siempre vamos a estar diciéndoles eso. El cuadrito es 90 grados, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre que vean ese cuadrito, es un triángulo rectángulo, como se les conoce. Se les conoce, ¿verdad? A trabajar, jóvenes. Feliz día.